Hello again, good morning. Buenos días otra vez, ¿cierto? Ya estuvimos trabajando esto en la clase. Esto es un mensaje para quienes estuvieron en la clase y quieren ver el video otra vez para poder repasar. Y también este video está dirigido para las personas que quieren, que no pudieron estar en la clase, que no se conectaron o que se conectaron y se les caía el internet. Pero de todas maneras sepan que este video yo lo hago para todos, porque todos y todas, porque a veces hay cosas que no nos quedan claras, entonces puedo ver este video, repetirlo una y otra vez hasta que lo entiendo, ¿cierto? Y si yo hago todo eso y no entiendo aún, me pueden escribir, no tienen ningún problema en responderles. Bueno, entonces comencemos. Hoy día trabajamos con esto, making comparisons, ¿ya? Entonces, lo que trabajamos fue lo siguiente, aprendimos algunas formas que usábamos para hacer comparaciones entre cosas, ¿ya? Una de estas formas eran los comparativos, de comparatives, ¿ya? Y estos comparativos los usábamos de la siguiente manera. Tenemos un adjetivo que es hungry y tenemos a dos personas que vemos que tienen hambre, ¿cierto? Pero llegamos a la conclusión de que había una que tenía más hambre que la otra, que era esta, ¿cierto? Y decíamos, Omaira is hungrier than Joaquín. Aquí lo que estoy diciendo es, Omaira tiene más hambre que Joaquín, ¿sí? Omaira is hungrier than Joaquín. Ya, ella tiene mucha más hambre que Joaquín, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, tenemos características como rich, adinerado o adinerada. Y decíamos, Omaira is richer than Joaquín. Ya luego yo les voy a explicar esto, cómo escribimos esto, cómo transformamos estos adjetivos, ¿ya? Luego lo vamos a ver. Primero quiero que se concentren en el significado de esto. Omaira is richer than Joaquín. Omaira tiene mucho más dinero que Joaquín, ¿sí? Por otro lado, Joaquín is poor. Él es muy pobre, entonces decimos Joaquín is poorer than Omaira. Lo que yo estoy haciendo en todos estos ejemplos es comparar dos cosas, ¿ya? Dos cosas. Dos cosas tienen de repente una misma característica, pero hay una que resalta más, ¿ya? Por ejemplo, ella tiene más hambre, ¿sí? Ella tiene más dinero. Él tiene un poco de dinero, pero ella tiene más. Entonces, por eso yo digo richer. Omaira is richer than Joaquín. Joaquín is poorer than Omaira, ¿ya? Porque ella tiene más dinero. Él tiene mucho menos, por lo tanto es más pobre, ¿sí? Entonces, recuerden, comparativos. Siempre los uso para comparar dos cosas o dos personas. Destaco una característica que entre esas dos personas o dos cosas destaca más, ¿ya? Como decíamos aquí, es más adinerada o más adinerado, es más pobre y siempre lo acompaño, ¿cierto?, de la palabra than. Omaira is hungrier than Joaquín. Omaira is richer than Joaquín. Joaquín is poorer than Omaira, ¿sí? Muy bien, pasemos a los superlativos. En los superlativos yo voy a comparar y voy a destacar de un grupo de muchas cosas o muchas personas. Hay una que destaca más que todas las demás, ¿ya? O puede ser, como decíamos en delante, un ejemplo de los cursos. Hay un curso que se destaca por una cosa de todos los otros cursos, ¿ya? Siempre se destaca uno de entre muchas cosas. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de que they were very dirty, muy sucios, sucias, and he was very clean, estaba muy limpio. Entonces, miren, decíamos, he is the dirtiest of the four. Él es el más sucio, ¿cierto? Más sucio de los cuatro. He is the dirtiest of the four. En cambio, él, he is the cleanest of the four. ¿Sí? He is the cleanest of the four. De los cuatro niños, niñas, él es el más limpio. ¿Sí? De los cuatro niños, niñas, él es el más sucio. ¿Se fijan? Aquí ya no digo que uno es más sucio que este otro. No. Este es más sucio que todos estos otros. Este es más limpio que todos estos otros. ¿Sí? Y lo escribimos usando este tipo de sufijo, como yo les explicaba, este tipo de palabrita al final. Yo les voy a explicar luego cómo lo escribimos. Siempre digo the dirtiest, the cleanest.
Si usáramos rich, diríamos the richest, the poorest, the hungriest, ¿ya? Siempre decimos the más la palabra con su forma en superlativo, ¿sí? Entonces, vamos ahora con la forma de escribir, el spelling, la forma de la ortografía que usamos para estas dos formas de hacer comparaciones. Ya en los comparativos ocupamos, como ustedes vieron en los ejemplos, estas palabras, ¿sí? Estos que se le llaman sufijos, que son pedacitos de palabra que se las agregan a otras palabras, ¿ya? Entonces tenemos R, tenemos la R, tenemos el ER y tenemos IER, más el than, ¿sí? Más el than. Entonces decimos large, larger, hard, harder, happy, happier. Ya, entonces, miren aquí. Esta palabra termina en una vocal, así que solo le agrego la R. Ya, large, larger. Esta termina en una consonante, solamente le agregamos ER. ¿Sí? Y esta termina en una Y, y por lo general todos los adjetivos que terminen en Y se borra la Y y se escribe IER. Por ejemplo, happy. Por ejemplo, hungry, que lo vimos en el ejemplo anterior. Hungry, hungrier. Ahí no había Y, se borró. Se la sacábamos, colocábamos IR, ¿ya? La mayoría de los adjetivos caen en esta forma de escribirse, porque la mayoría termina en una consonante, y hay muy pocos ejemplos de adjetivos que terminen en una E, para que solo le pongamos R, ¿ya? Entonces, estas son las tres formas, ¿sí? Por otro lado, tenemos los irregulares, como good. Yo no digo gooder, ni digo goodier, ni digo gooder, digo better. Su forma cambia por completo, ¿se fijan? No le agregué algo a esta palabra que ya estaba, sino que la cambié. Escribo better. Era como aquí happy. A happy yo le cambié una parte. Y sigue siendo happy, ¿sí? Happier. Hard, harder. Esta no. Esta cambia, ¿sí? Good, better. Bad, algo que es malo, worse. Y ahí me preguntaban por qué era así, ¿cierto? En vez de haber sido worser. Pero estas son las cosas en inglés que no tienen explicación. Podrían haber escrito worser, pero escribieron worse. Solamente worse. Y también les explicaba porque una compañera preguntó cómo sabemos si es que son irregulares. Ya, y aquí ocurre lo mismo que con las palabras en pasado que son irregulares. Hay que sabérselas, ¿sí? Hay que casi que sabérselas de memoria, ¿ya? Entonces yo les decía que no se preocupen por eso, que de momento solo vamos a trabajar con estas dos. Entonces cuando ustedes tengan que escribir algo, tienen que saber que good cambia a better, bad cambia a worse, ¿ya? Solamente preocúpense de que estas dos son irregulares, ¿ya? Y luego teníamos los adjetivos que son de más de 2 sílabas, como comfortable, que es comfortable, tiene 3 sílabas. Y por eso yo no lo escribo agregándole ninguna de estas cosas, sino que lo escribo así, miren. Digo more comfortable than, more comfortable than, more dangerous than, es más peligroso que otra cosa, more beautiful than, es más hermoso que otra cosa, ¿cierto? More beautiful than, ¿ya? Con los superlativos ocurre algo parecido, solo que en vez de R, ER, IR, agregamos ST, EST, IEST y the most, ¿ya? The most podemos usarlo, ahí yo les voy a explicar cuándo, ¿sí? Entonces, tenemos large, largest, lo mismo que acá, ¿ven? En vez de la R, sí, como estoy diciendo que en un grupo de cosas hay uno que es el más largo, en longitud es mucho más, ¿cierto? Digo the largest, ¿ya? Quiero decir que algo es más duro a su superficie que otra, que varias otras, ¿cierto? Digo the hardest. Si quiero decir que en un grupo de personas hay una que es mucho más feliz, digo the happiest. Ya agrego esto. Con este yo estoy haciendo el superlativo, ¿sí? Con este yo estoy diciendo, hay una cosa en este grupo de muchas que se destaca porque es la más larga, la más dura, la más feliz, ¿sí?
una en todas esas cosas, es la más de todas las cosas, ¿ya? También pasa lo mismo con estos dos irregulares que estamos viendo. Good cambia a the best. Bad cambia a the worst. ¿Sí? Este sigue un poquito más la regla. ¿Se fijan por qué termina en ST? Esta acá, no sé qué le pasó. ¿Ya? Entonces, good, the best. Bad, the worst. Para decir que en un grupo de cosas hay uno que es la mejor. En un grupo de cosas hay uno que es la peor. ¿Sí? Y ocurre lo mismo con los adjetivos que tienen más de 2 sílabas, como comfortable. En vez de decir comfortablest, porque es difícil, ¿se fijan? Comfortablest. Decimos the most comfortable. Es el más cómodo. Este sillón de mi casa, de todos los sillones que hay, es el más cómodo. Esta silla, de todas las sillas de la casa, es la más cómoda, ¿sí? The most comfortable. ¿Ya? Espero que les haya quedado clara esta parte. Esto es pura práctica, lo vamos a ir trabajando juntos, así que por favor no se preocupen por eso. Esto es la primera vez que me gusta que lo sepan, que sepan todas las reglas primero y de ahí irlo trabajando para que vayamos hablando de estas cosas e irlas como solucionando cuando vayamos escribiendo, ¿sí? Bien. Les dije también que habían otras formas de hacer comparaciones, que era as y fewer, que es un quantifier, que es para hablar de cantidades. ¿Ya? Comencemos con as. It's an expression, es una expresión que usamos used to talk about differences between two things. Aquí me falta una F, perdón. La usamos para hablar de diferencias entre dos cosas. Por lo general, se usa también como para destacar de repente cosas que son un poquito más negativas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos the weather in Purranque isn't as hot as it is in Arica. ¿Ya? El clima en Campo Purranque isn't as hot, no es tan caluroso como en Arica. ¿Sí? The weather in Purranque isn't as hot as it is in Arica. The food in Peru, la comida en Perú, isn't as spicy as it is in India. La comida de este país no es tan picante como la comida de India, ¿sí? Se fijan que aquí estamos destacando algunas cosas que de repente podríamos, no, depende de los gustos de las personas, ¿cierto? Si a alguien le gusta como el calor, podemos decir que está diciendo algo negativo, que el clima acá en Purranque no es tan caluroso como en Arica, ¿ya? O la comida de Perú no es tan picante como la de India, ¿sí? Ya. También usamos estas dos formas de decir que algo es menos, ¿ya? Que son fewer y the fewest, less and the least, para comparar cantidades. Por ejemplo, there are fewer cars on the road. Hay muchos menos autos en la carretera que antes, ¿cierto? I have less free time this year. Este año tengo menos tiempo que el año pasado. Menos tiempo libre que el año pasado, ¿sí? Y, como les explicaba, siempre las usamos cuando queremos hablar de cantidades. Aquí estamos hablando de que si habían 100 autos, ahora hay 50. Si el año pasado yo tenía 7 horas libres, ahora tengo 2. ¿Ya? Siempre hablamos de cantidades, cosas que tienen que ver como con números, ¿sí? Que no es lo mismo que cuando hablábamos de las comparativos y superlativos, que ahí estamos destacando cualidades, ya sean físicas como personales, ¿cierto? Acá no, acá estamos hablando de diferencias, pero en cantidades, ¿ya? Y aquí estamos hablando de algunas diferencias que son, ¿cómo se podría decir? Generales, ¿sí? Y recordarles, y eso es algo que no les dije, que acá yo no agrego nada del comparativo, no digo as hotter as it is in Arica, as spicier as it is in India. Nope, esto es diferente. Y aquí yo agrego el adjetivo tal cual. Hot, caluroso. Spicy, picante. Lo agrego tal cual. No le agrego nada más, ¿ya? Estas reglas que vimos aquí, estas reglas de aquí, solamente corren cuando yo estoy usándolo de esta manera. Cuando yo estoy haciendo los comparativos. Cuando yo estoy haciendo los superlativos, ¿sí? Muy bien. Y les dejé una pequeña tarea que les dije que se las iba a explicar acá. La instrucción dice complete the sentences with the correct form of the adjective or quantifier in brackets, ¿ya?
Entonces, les dije, my life in London is much than in Hull. Y tengo que ocupar la palabra good. El than me está indicando que es comparativo o superlativo. Ustedes me dijeron que me estaba indicando comparativo. ¿Cómo escribía esto en comparativo? Vuelvan atrás, ¿cierto? Yo les voy a enviar las imágenes también para que puedan hacer su comparativo. Acá miren. I don't think this restaurant is the one we went to last week. Ya aquí me están comenzando con algo negativo, ¿cierto? No creo que este restaurante sea tan bueno, en este caso good, como el al que fuimos la semana pasada. Aquí no necesito comparativo y superlativo, necesito otra cosa. Así que revisen por ahí qué era lo que yo ocupaba para decir que, para hacer una comparación y marcar una diferencia. Acá, we fancy going swimming this weekend. Which is beach in this area? En este lugar, ¿cuál es la mejor, o en este caso clean, limpia, playa? ¿Cómo puedo decir, cómo puedo preguntar si es que hay una que sea la mejor de todas? Comparativo, superlativo. Trams, que son una especie como de micros, ¿ya? Trams are any other form of public transport here, ¿ya? En este lugar, los trams son los mejores. Y aquí estamos hablando de fast. Como digo, que son los más rápidos. ¿Ya? Son los más rápidos. ¿Ok? Number 5. There are cycle lanes here than in any other part of the city. Aquí hay muchas menos ciclovías que en otras partes de la ciudad. Y aquí usamos este quantifier, que lo vimos específicamente para hablar de cantidades. Hay menos, necesito decir que hay menos. ¿Cómo escribo esa palabra? Y por último, London Aquatic Center has swimming pool in East London. Estamos hablando de big, de grande. Me están diciendo que en este lugar, en el London Aquatic Center, este lugar tiene la más grande piscina de todo este lugar, de todo el East London. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Sí? Y ahí les dije varias pistas para que no les cueste tanto esto, ¿vale? Espero que vean el videito, espero que me puedan enviar su tarea y cualquier duda me pueden escribir, ¿ok? Que tengan un buen día. Goodbye.